punto, una toma de asistencia y apertura de nuestra sesión. Como segundo punto, una recapitulación de las sesiones previas y cuál es la dinámica esperada para las siguientes sesiones. Un tercer punto en donde comenzamos a revisar nuestro trabajo previo. Reconocemos, digamos, en dónde nos quedamos y a partir de él comenzamos a afinar, comenzamos a robustecer, comenzamos a mejorar nuestras propias enunciaciones. Cuarto punto de nuestra orden del día, una miscelánea y asuntos generales. Quinto punto de orden del día, un cierre de la sesión. Si les parece bien, les solicito su aprobación de la manera en la que ustedes gusten expresarlo o su modificación. Muchas gracias, muy amables. Tenemos entonces una aprobación unánime de nuestra orden del día. Bienvenidas, doctora Lucía, doctora Elena, maestra Irma, Clarita Díaz. Bienvenidos, doctor Alejandro y doctor Felipe. Comenzamos nuestra sesión de hoy. Si les parece, en vista de que el doctor Alejandro Mercado nos acompaña próximo a las 6:15 de la tarde, me permitiría comentarles que la manera un poco en la que nos hemos estado organizando ha sido que Clarita Díaz, en su calidad de titular de la Secretaría de Actas, nos comparte en pantalla la matriz como la hemos llevado hasta el momento y posterior a ello vamos revisando nuestras enunciaciones. De esa manera nos hemos organizado en el grupo 1 y 2, pero estamos completamente abiertos a que aquí podamos tener alguna otra forma de organizarnos, en el entendido de que la maestra Jennifer Margain no nos puede acompañar hoy, pero sí redactó una serie de ideas para ser incorporadas. Entiendo que la doctora Elena Román también llega hoy con algunas ideas a ser incorporadas, de manera que no sé si el doctor Alejandro Mercado o la doctora Lucía anden un poco por la misma tónica y prefieran que más bien revisemos novedades con las cuales estamos llegando hoy y avancemos por ahí. O si prefieran, la revisión como la hemos llevado con los otros grupos de trabajo y a partir de ahí vamos platicando. ¿Qué recomendarían? No, pues yo creo que veamos mejor lo nuevo, ¿no? Para ir a avanzar más rápido. Bien, de acuerdo. Perfecto. Vamos, si quieren, entonces con ello. Si les parece, bueno, le preguntaría de entrada al doctor Alejandro si él tiene alguna novedad respecto a lo que compartimos en sesión pasada. No, por el momento no. Ok. Ok, muchas gracias. La doctora Lucía, ¿tiene alguna novedad respecto a las sesiones pasadas? Ok, muy bien, muchas gracias. Y la maestra Irma Pineda, no sé si tenga también alguna novedad que desee incorporar a lo que ya hemos platicado. No, está bien, avancemos. Ok, de acuerdo. La doctora Elena Román, si tiene alguna novedad que quiera ir compartiendo. Pues hice una tabla ya con una serie de frases a efectos de que puedan ser valorados y obviamente como primera versión pues irlos fortaleciendo. Entonces no sé si quieras que veamos la tabla. Adelante, claro. Y más bien, después me gustaría mucho si la podemos subir al Drive para que le puedan dar una lectura, ¿no? Porque me puedo tardar un poco en leerla y no quiero abrumarles. Gracias, Y va. bueno, esta, no sé si ya están viendo, la tabla, es una tabla en Excel, y que, Sí, ya, ¿ya perdón. la ven? Alex, ¿ya la ves tú? Sí, ya la estoy viendo. Perfecto. Espero, Lucía, ahí no sé si la ves, bueno, e Irma, si pudieran, pero quiero pensar que los demás, si las ven ellos, las están viendo ustedes. Muchas gracias. Gracias. Y
un poco platicarles cómo está y leer algunas solamente, a efectos, insisto, de que ustedes las puedan valorar. Obviamente están en su primera versión, faltaría mucho por trabajar en términos de la sintaxis, y está basada, voy a apagar mi video, además de que me veo a contraluz. Adelante. Y está pensada a partir de la última lámina que yo les presenté, de que es mi contenedor, digamos, o la propuesta de contenedor sobre cómo y desde dónde sería posible ahondar afrontar la Carta de Derechos Culturales y sobre todo la idea de fomento a la creatividad. Y entonces hay varios procesos que involucran esta propuesta, uno el que tiene que ver con la construcción, otro con la identificación, con la mediación, y en realizando este ejercicio pues me di cuenta que también está la idea de protección y que ahora estoy viendo si entraría la idea de beneficio, ¿no? O sea, de poder beneficiarse claro. De todas estas construcciones y pensando justo en la intervención que hizo Irma al respecto de, pues, de las producciones de las comunidades indígenas, que muchas veces no solamente se las roban, sino que tampoco se benefician en ese sentido, ¿no? Y algo que en la definición que propongo basada y digamos a partir de las reflexiones de Meyerbeer sobre la idea de derechos culturales y de cualquier tipo de derecho, un derecho enmarca una libertad, una capacidad de libertad, pero al mismo tiempo enmarca una capacidad de responsabilidad. Entonces creo, y bueno, ahora Álvaro, que tú y yo estuvimos en una sesión, que tendría que ser necesario poner una dimensión de responsabilidades y sobre todo haciendo también una revisión de la Carta de Barcelona, no recuerdo si el nombre es así. Ahí hay una explicitación muy clara de las responsabilidades con respecto a los derechos culturales. Incluso pensaría en el ejemplo que pones, Álvaro, de esta comunidad en Ecuador que construye marimbas, pues también tiene que haber un ejercicio de responsabilidad del cuidado de ese medio ambiente, ¿no? De ese ecosistema cultural que permite la producción, que permite, por ejemplo, pues la construcción, la identificación, y en consecuencia la idea de protección está más en el marco de una serie de obligaciones del Estado y también de ciertas posibilidades de protección individuales y comunitarias, pero las responsabilidades estarían en el ejercicio más del proceso dialógico en función del derecho, ¿no? Y bueno, aquí puse una de agentes porque también, si recuerdan, estoy proponiendo el poder incluir a agentes especializados y que en el caso de las comunidades indígenas, pues es la misma persona, digamos, o sea, la comunidad y los agentes especializados que producen esos modelos simbólicos, esa dimensión cultural, pues son los mismos, pero pienso en el caso de los artistas, de los científicos o las científicas, ahí creo que Lucía puede aportar muchísimo, de los diseñadores, de los creadores de videojuegos, o sea, de todos estos agentes especializados que configuran pues estas dimensiones culturales. Y entonces empecé a generar una serie de ideas. Les voy a decir cuál es el recurso con la cual generé estas frases. El primero es pues a partir de mis reflexiones y de mi experiencia. El segundo, a partir nuevamente de la revisión de las cartas culturales y de los documentos que nos compartieron. Y el tercero, que se me falta colocarlo aquí, es justo el material empírico que se derivó de los trabajos arduos que hicieron y que ahí Felipe y su equipo pues hicieron cargo de darnos esos insumos, ¿no? Y creo que ese será, lo pongo en el último lugar no por ser el menos importante, sino porque posiblemente a partir de las enunciaciones de la ciudadanía, pues pueda yo tener mayor claridad de cómo enunciar en un lenguaje de sentido común. No sé si hasta aquí tengan duda de cómo está armada la tabla. No, está muy bien. Ok, y básicamente toda esta parte de responsabilidades que ven en este cuadrito amarillo, pues corresponde a las enunciaciones de la carta, que según yo es la única carta que en términos generales coloca
responsabilidades a las comunidades, no solamente digamos, al gobierno o al sector público, ¿no? Y bueno, también en su construcción, pues me di cuenta que estaba yo poniendo algunas frases que no podían ser separadas en construcción, en identificación, en mediación, sino que implicaban a todas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta que dice, porque si la separaba quedaba como un poco, no sé si fragmentada, pero por ejemplo, esto, derecho a construir, disfrutar y proteger espacios de diálogo, intercambio intergeneracionales con personas con discapacidades, saberes, todavía no termino de enunciarla, ¿no? Pero bueno, esto, pongo este ejemplo para que si encuentran otro tipo de vinculación de tablas, de la combinación de celdas, es porque desde mi punto de vista no pueden ser separadas, o si las separamos serían muy repetitivas, porque también eso puede suceder, pero que están, digamos, interrelacionadas, ¿no? Por ejemplo, derecho, aquí puse que me encantó muchísimo leyendo varias cosas, derecho a crear diferentes comunidades temporales, ¿no? Escuchaba lo del medio ambiente y creo que ahí queda, yo creo que habrá muchas cosas, como bien has referido, Álvaro, que estarán en el grupo de territorialidad, ¿no? Porque hay una parte que yo hablo de diferentes comunidades temporales, incluso ahí pensaría que entra la propuesta de Alejandro de la Noche, ¿no? No solamente como entretenimiento, sino como configuración de vida. Por ahí también puse algo que tiene que ver con el derecho a la oscuridad, ¿no? Hay muchas comunidades cuyo derecho a la oscuridad, incluidos nosotros, se ha perdido como derecho cultural en términos de de prácticas identitarias y demás. Entonces, bueno, aquí puse esto, entonces, derecho a crear diferentes comunidades temporales, concepciones del tiempo distintas y en consecuencias accionar, manifestadas en varias formas de expresión y de organización de saberes. Entonces, pues en eso estoy, apenas voy ahí poniendo las ideas. Puse que algo de ciudadanía digital, que creo que quedaría muy bien para los de, no sé para quiénes, pero bueno, hay una idea también que creo que tendríamos que empezar a discutir. Bueno, para los de territorio me parece, porque si no mal recuerdo ya nos habías dicho ahí, Álvaro, que están trabajando también la parte de lo digital, pero incluso yo abonaría a empezar a discutir sobre la inteligencia artificial, ¿no? Porque la inteligencia artificial también nos está poniendo en disputa todo lo que tiene que ver con las identidades y todo lo que tiene que ver con el monopolio y con muchas otras cosas, ¿no? Luego aquí, por ejemplo, pudiera ser poder construir, va aquí juntito, si no mal recuerdo, bueno, ya no me acuerdo, poder construir y tener acceso a espacios y entornos de cuidado, equitativos y locales. Aquí puse derecho al silencio, a la contemplación y a la oscuridad, de poder construir iniciativas de producción local, sociales, solidarias y comunitarias, poder mantener e interpretar los lugares de la memoria físicos e intangibles, a ver, no creo que, bueno, esto también estaría junto con protección y con mediación y con construcción incluso, ¿no? Luego, diversidad y multiplicidad de saberes y prácticas de salud. Bueno, aquí un poco lo estoy poniendo, esto es un primer borrador, la verdad, entonces no se espanten, pero todo esto está vinculado a el apartado de objetos y prácticas, ¿no? De artefactos, de saberes, no sé qué, y todas en el marco de estos campos especializados que son parte de la configuración de lo cultural, de los derechos culturales, como serían pues el arte, la salud, la ciencia, la tecnología, la gastronomía, la vestimenta, la religiosidad también, el espacio público, ¿no? Lo que tiene que ver con el diseño en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, bueno, luego aquí puse el derecho en el marco de la construcción de crear objetos, prácticas, conocimientos y saberes desde su lengua, el derecho a estar informado en su lengua, el hacer uso de experiencias colectivas, prácticas, saberes en pro del bien común, y pues así voy, o sea, así voy en esto. Muy bien. Y bueno, pues ya puse varios, la verdad me falta todavía porque no alcanzo, todavía no vuelvo a revisar las cartas, que ahí
pondría o cortaría, digamos, la manera en la que las cartas la enuncian para después poder parafrasearla o ponernos de nuestro lugar. Y por último, lo pero pues les quiero compartir en qué voy. Y finalmente en esta parte de agentes, que serían los agentes especializados, por ejemplo, aquí puse participación de los agentes en los recursos públicos, aquí incluso habría que poner en la decisión de recursos públicos, pensando en estos que sí son profesionales, o bueno, no profesionales, no sé cómo llamarlo, pero digamos que tienen su doble función de identitaria como ciudadanos y comunidades, pero al mismo tiempo esa producción, esas prácticas, esos saberes, los colocan en el marco de un campo especializado que se convierte en su propio trabajo, ¿no? O sea, en su propia espacio de economía, ¿no? Pues eso, cierto. Claro. Muy bien, de acuerdo. Doctor Alejandro, no sé si quieras comentar algo. No, pues creo que es un muy buen avance, Elena. O sea, creo que lograste concretar muchísimo las ideas que antes estaban más abstractas. Ahorita con los enunciados que ya estás produciendo, creo que podemos empezar a pues conjuntar las aportaciones de todos y empezar a seleccionar y armar ahora sí ya la propuesta, ¿no? Bueno, todavía me dices que algunas tienes que afinarlas, ¿verdad, Elena? Pues más bien todas, Alejandro. O sea, es decir, estuve trabajando, o sea, ya había hecho como varios borradores y demás. Es la primera que hago de vaciado, porque primero quería yo como presentarles este marco de referencia y demás, Sí. y después de la sesión que tuve con Álvaro, pues empezar a hacer este vaciado. Entonces, está en todos los niveles perfectible, ¿no? Hay unas frases que parecen tener más sentido, ¿no? En términos de sintaxis, habrá otras que no, pero es la primera versión, Alejandro. Entonces se vale y les conminaría que si es necesario y les parece prudente, pues ahí se puede ir rellenando y que todos podamos ir aportando, todas y todos podamos ir aportando a que esto se comprenda en términos, incluso decir, oye, pues aquí no te entiendo nada y si no te puedo explicar, pues yo tampoco la entiendo, ¿no? Pero me sonó bonita en esos momentos. Entonces este, sí, exacto, Lucía. Sobre la contaminación lumínica, hace muchos años yo leí algún texto en la revista esta de la UNAM de Ciencia, donde varios científicos se estaban uniendo para poder colocar en el marco de la legalidad, de lo legal, ¿no? Del derecho a la oscuridad, porque ciertamente es que todo está iluminado, ¿no? Entonces ya no puedes ver las estrellas, incluso ya también ahora se habla desde el espacio de la producción audiovisual, el derecho a la visualidad, por ejemplo, a que uno pueda utilizar el espacio, piensan un poco en esta proliferación de drones, ¿no? Y que a veces pareciera que no tenemos derecho al espacio para poder ver desde otro lugar la visualidad, y hay toda una discusión, por ejemplo, con artistas visuales al respecto, ¿no? Entonces sí, hay todo un planteamiento de derecho a la oscuridad. Exacto. Creo que ahí tú nos puedes aportar mucho, Lucía, con respecto a eso también. Sí, creo que ahí Lucía tiene mucho espacio de contribución también. Pensaba he escuchado, por ejemplo, en Querétaro, a algunos clubes de observación astronómica que a veces tienen que cancelar sus reuniones o tienen que salir por completo de la ciudad, lo cual implica una serie de recursos que a veces no se tienen para poder realizar sus observaciones astronómicas, ¿no? Estos clubes astronómicos evidentemente hacen mucho trabajo de divulgación de la física, divulgación de las ciencias astronómicas, y es muy complicado para estos colectivos divulgar la ciencia entre la ciudadanía, porque simplemente a la hora de poner los telescopios hay tanta luz en la ciudad que no se puede apreciar, no se pueden apreciar los astros, no se pueden apreciar los movimientos, en fin.
creo que Lucía ahí tiene un montón de cosas bien interesantes. Ah, excelente, cierto, ¿no? Los grupos tienen que salirse, que irse, en fin. Yo creo que la tabla de la doctora Elena nos apoya mucho para organizar precisamente también lo que llevamos, el catálogo y la retícula que llevamos. Yo quería hacerles eh, una, una observación respecto a nuestra matriz. Si me permiten, voy a compartir pantalla porque quisiera que quedara como muy claro lo que les voy a comentar. Comparto pantalla. Debemos estar viendo nuestra matriz, según yo, con nuestros derechos. Sí, lo estamos viendo. Cierto, gracias. Voy a hacer una reducción más importante. Bien. Como pueden ustedes ver, tenemos esta columna de las A's, que como les hemos comentado son los ámbitos de derechos culturales que se recogen desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, pasando por la Declaración de Friburgo, y que incorporan algunas otras cartas, precisamente como las de Barcelona. Pero quisiera yo insistir en que esta columna es solamente una propuesta, ¿ya? Digamos, no quisiéramos insistir que el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a la libre creación, expresión artística, investigación científica e innovación, el derecho de las personas a beneficiarse y obtener producción de sus productos, de sus producciones creativas, que estos ámbitos de derecho por fuerza tengamos que cumplirlos o que, digamos, llenarlos, ¿no? Con sus artículos correspondientes, un poquito como aquí lo tenemos. Esa no es por fuerza la invitación que hacemos como grupo motor. De hecho, me parece que estos ámbitos, estos 4 ámbitos, podrían de alguna manera, voy a dejar de compartir pantalla, podrían de alguna manera ser casi sustituidos, por así decir, por estos grandes contenedores que la doctora Elena propone, como el de la construcción, la identificación, la mediación, la protección y beneficio. Quiero decir que utilicen Irma, Lucía, Alejandro, y la misma Elena, utilicen la forma que mejor les venga. Yo creo que sin duda podemos incluso sobrepasar. Esto es un producto del siglo pasado, ¿cierto? Estos ámbitos de derecho son de los 60 en adelante. Si nosotros tenemos estas otras dimensiones y creemos que esas dimensiones nos ayudan a tener un catálogo de derechos mucho mejor articulado, más completo, más integral, más holista, más complejo, más sistémico, pues adelante, por favor hagámoslo, ¿no? Quiere decir que si tal vez Lucía diga, bueno, es que lo que yo quiero redactar no le encuentro mucho sentido en derecho a participar en la vida cultural, tal vez tiene que ver con otra cosa. O como dice la doctora Elena, lo que estoy viendo tiene que ver con algo más que únicamente beneficiarse de la producción artística o científica. Redactemos de manera muy libre. Ya aquí nos ocuparemos de irle encontrando su ordenamiento más pertinente, el que más nos guste, ¿ya? Entonces, pensaba, doctora Elena, no sé qué piensen las y los demás colegas, que, como decías, nos compartas esta matriz, ¿no? La veo como una matriz en realidad, para que tal vez, bueno, de entrada le echemos una leída, como tú bien dices. Me imagino que hacia la siguiente semana presentarías un poquito más de pulimiento por aquí o por allá, algún tipo de más avance por aquí y por allá. Y entonces ahí podríamos ir trabajando todas y todos, insisto, quien se sienta a gusto con esta idea, ¿no? Y un poquito con lo que ahorita Lucía pregunta, ¿podríamos entonces copiar estos datos de la tabla y trabajar en ella? Yo creo que la invitación es que sí, que nos puede muy bien ayudarnos a organizar. Lo vería también incluso de otra forma.
Jennifer, por ejemplo, que ella ya tiene redactados algunas enunciaciones, pues que trate de ubicarlas en esta matriz, y eso le ayudaría incluso como a darse cuenta qué cositas por ahí estoy descobijando, en dónde tengo que reforzar, tal vez me estoy concentrando demasiado en esta cosa y me falta voltear a ver a estos otros, en fin, ¿no? Entonces, creo que ese puede ser una buena forma para que este grupo de trabajo siga avanzando en afinar la enunciación de derechos. No sé cómo lo escuchen y no sé qué otras reflexiones tengan respecto a lo que presentó la doctora Elena. Y aprovecharía tal vez incluso a ir con el doctor Alejandro a propósito de que está a algunos minutitos de su salida. Sí. Ok, entonces, o sea, la propuesta es que encontremos estos grandes temas donde podamos reunir los artículos ya específicos. Sí, esa es una propuesta. Por ejemplo, cuando... sí, perdón, adelante. No, está bien. O sea, son como, ¿cuántos tenías aquí en lo que nos mostraste? 5, ¿verdad? Creo que también son 4, ¿no, doctor Elena? 4. O sea, es que, mira, es construcción, Ajá. o sea, el derecho a diseñar, a crear, como el verbo que tú quieras utilizar, Sí. es identificación, y eso involucraría la posibilidad de elegir, ¿no? Ok. Y para poder elegir necesitas el apartado de mediación, que esto lo entiendo desde una perspectiva más amplia, en términos de espacios de difusión de múltiples propuestas, de formación y de espacios de intercambio y de diálogo. Ok. Y una vez que tienes esos espacios, pues también habría la posibilidad de elección. Incluso le comentaba a Álvaro que hasta estaba pensando en modificar el orden, ¿no? Porque pues también el orden va teniendo como un sentido, si no lógico en el sentido de cómo suceden las cosas, al menos sí lógico en nuestro ordenamiento, ¿no? Ujú. Y después vendría la protección, y haciendo esta tabla no sé hasta dónde también está la del beneficio, porque ciertamente en términos de los derechos culturales, desde el artículo 27, pues está el eslabón de que uno se tiene que beneficiar de la producción científica y demás, y creo que eso pues sí tendría que estar. Y finalmente, algo que sí añade esta propuesta es la de responsabilidad, que incluso en la Carta de Barcelona lo plantean como una gran aportación, ¿no? Que ninguna de las cartas de derechos culturales casi en el mundo dicen ellos, en tanto españoles, pues que nadie pone la idea de responsabilidad. Y me parece que sí debe de estar en el ejercicio de que la ciudadanía, las comunidades y los agentes especializados, pues tienen una responsabilidad en tanto que tienen una libertad. Eso. Y puse el otro de agentes, sobre todo pensando digamos, en nosotras, ¿no? En nosotros, en Lucía, en tanto científica, contigo, Alejandro, que te dedicas justo a esta estructura profesional de circuito, de entretenimiento de noche, yo con los artistas de artes vivas, pensando también en Irma, que plantea que las producciones de las comunidades indígenas son arte, ¿no? Y que son estos agentes que al mismo tiempo son ciudadanos o participan en comunidades en tanto ciudadanos y ciudadanas, pero ahora colocarles ese ejercicio en términos de su responsabilidad y su derecho como agentes cuya economía depende de sus propias identidades. Entonces, eso es lo que estoy planteando. ¿Se puede modificar? Sí, podemos criticar también, podemos eliminar, está abierta a que si les parece viable, construirla en colectivo, y si no, también es legítimo, ¿no? Uh-huh. Ok. Entonces, lo que tienes, o sea, el Excel ahorita que nos enseñaste, ¿sobre eso podemos trabajar todos? ¿O cómo está la cosa? Pues no sé, ahí, pues puede ser que lo pongamos en una aplicación compartida que nos permita ir viendo quién va metiéndose, ir poniendo celdas, a lo mejor con colores, decir, este es Alejandro, este es Elena, este es Lucía, este es Irma, si les parece, o que cada quien se lleve una copia y lo haga y después lo juntamos,
o que cada quien nada más asuma esto y lo coloque, o que es decir, Ah, o simplemente decir, no, 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 yo la verdad me quedo con mis frases y cuando lleguemos, a ver, Elena, yo pongo esta frase, ¿tú dónde la pones? Y yo te diría, pues no tengo la menor idea, ¿no? O sea, las posibilidades de construir colectivamente me parece que son múltiples. Entonces yo creo que o podemos decidir en colectivo o cada quien primero la intenta accionar de manera individual, porque a lo mejor dice, güey, no entiendo nada, ¿no? O sea, es así de, güey, o decide hacer otra. La verdad, Alex, como tú te sientas más, pues con más Más comodidad, libre. con menos presión y con un ejercicio de libertad que te permita accionar más apuestas del derecho, ¿no? Pensaría. ok. Sí, tío, para mí eso es más, el formato que nos enseñó Álvaro, creo que a mí me daría más claridad, o sea, en el sentido de tener estos grandes apartados que ahorita me acabas de decir, y después sobre esos, entonces ya meter las aportaciones individuales, pero tratando de que encajen solamente en esos 5 grandes apartados. Y ya después, sí, en la reunión podemos discutir si están bien ubicados, si tienen que transformarse, si no son relevantes, y también, ¿no? Sí, me parece muy bien. Si entiendo entonces la forma en la que lo comentas, doctor Alejandro, para darte salida, no estarte entreteniendo un poco más, eh, tú sí gustarías que la doctora Elena nos comparta el archivo, que lo organicemos desde nosotros, digamos, Felipe, Clara, Álvaro, lo organicemos desde el grupo motor en una matriz de Excel, en donde pongamos así, en una columna de las A's, construcción, identificación, mediación, protección y beneficio, y entonces ahí a ti te ayudaría más a irlo llenando así, Exacto. ¿verdad? Ok, Sí. adelante, muy bien. Y bueno, y de una vez si puedes, si está lo de Elena, para que no solamente el concepto más abstracto, sino también los ejemplos que ella está usando, que son más específicos, ¿no? Así es, incluso le pediría yo a la doctora Elena que nos elabore una explicación un poquito más amplia sobre qué entiende ella por construcción, qué identificación, qué mediación y qué protección y beneficio como orientativo, como ella misma dice, ¿no? Para que podamos dialogar con eso. Sí, adelante, perfecto. Bueno, pues, si no, ¿cómo ven? ¿Me puedo retirar ahorita Sí, o sí, sí, sí? por supuesto, Doc, sí, Puedo por aguantar supuesto. otros 5 minutos si quieren. Ah, bien, adelante. Entonces, Antes de que venga la noche. precisamente. Damos entonces la palabra al doctor Felipe, que por ahí tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Básicamente, veo que lo que nos presenta la doctora Elena Román nos permite tener una visión todavía mucho más amplia y enriquecedora, pero sí me uno a la moción del doctor Alejandro Mercado, en el sentido de que lo tratemos de dirigir hacia 4 o 5 elementos específicos y ya expresados en términos muy prácticos de derechos. Porque, bueno, la experiencia que hemos tenido con los otros grupos, todavía ahí, en ese momento en el que estamos trabajando con los derechos, pues surgen muchas cuestiones que vienen nuevamente a enriquecerlo, pero ya en algo muy específico, ¿no? Entonces, en la medida en la que podamos irnos dirigiendo hacia allá, creo que nos ayuda muchísimo, teniendo un contexto en algunos casos, teniendo el derecho, y ayuda mucho a tener el contexto de cómo se va dando eso. Incluso en algunos otros, como lo hemos estado viendo en otros grupos, definiendo algunos conceptos que para algunos pudieran resultar no muy claros. Básicamente sería mi observación, unirme a la doble propuesta de la doctora y del doctora Elena Román y el doctor Alejandro Mercado. Creo que eso va a ser muy bueno. Doctora Elena, adelante. Sí, una cosa también que quiero apuntar y que no está en esta tabla, pero solo para dejarlo, si les parece también útil, es que en esta construcción de lo cultural, que si bien se traduce en prácticas individuales, pero que deben o tienen una naturaleza colectiva, o sea, no hay derecho cultural
dimensión colectiva o comunitaria o procomún, o tratar de ser el gran reto y el gran, en muchos sentidos, obstáculos de poder definir los derechos culturales, es que también en la lámina que presenté la sesión pasada y que vuelvo a referir, es que en algún punto en esta tablita yo tendré que hacer visible cuál compete en muchos sentidos a una dimensión individual como ciudadana y ciudadano, a una dimensión, no sé si llamarle ahorita comunitaria, pienso por supuesto en las comunidades indígenas, y bueno, Irma me corregirá, que ven, construyen, nacen y actúan desde lo comunitario, ¿no? O sea, desde la comunidad. Y este otro que les digo que es el agente especializado, que en mis primeras intervenciones yo decía, bueno, pues es que los músicos sí, ¿no? Pero reflexionando, claro, ahí hay reflexionando no del lado de los músicos ni de los creadores, sino reflexionando desde las comunidades indígenas, ¿no? Digo, bueno, pues es que claro, las tejedoras, de no sé qué comunidad, pues es parte esto también de su manera de acceder a una economía. Entonces, ahí me di cuenta que, pues sí, no nada más pensar en los creadores, sino que sí hay una apuesta, hay un elemento de agente que su identidad es al mismo tiempo su práctica económica. Entonces, eso lo quiero decir, a ver si les parece o si lo pueden hacer visible incluso en sus propias frases. Y por el otro lado, el pensar también que en esta tabla, en tanto que nada más ahorita estoy generando a partir de ideas mías, de reflexiones mías, de las cartas y después de lo que el material empírico y el análisis que hicieron Felipe y demás, es que sí va a haber muchas de estas frases que no obligadamente están en el marco de nuestro grupo de trabajo, sino que están, por ejemplo, en territorio o en democracia cultural o incluso en legislación. Pienso en derecho a la oscuridad, pienso en derecho al silencio, pienso en derecho a la contemplación, que pues tiene que ver con territorio. Pienso, por ahí yo estoy poniendo algo sobre el cuidado, o sea, para mí es fundamental en tanto derecho cultural hablar del cuidado en todos los sentidos. Entonces, pues no sé, ahí creo que quiero pensar, Álvaro, que cuando nos integremos, pues podamos decidir en dónde, ¿no? Porque nos puede dar un mapa súper impresionante. O sea, si no hay cuidado, pues esta idea del entretenimiento y la noche, pues es que se puede ir al abismo, ¿no? Si no tenemos un espacio cuidado, por ejemplo, como mujeres, o como niños y niñas, o como personas adultas mayores, ¿no? Entonces, eso también les quiero decir por lo pronto, de la generalidad de la tabla, por si encuentran varias que dicen, bueno, ya está, ¿por qué pone esto, no? Onda, ¿no? Eso quería decir. Muy bien, muchas gracias. Aprovecharía, antes de que se vaya ahora hacia el doctor Alejandro, a recordarles que este sábado a las 10 de la mañana tenemos nuestra sesión plenaria. Este ejercicio de comunicación pública en donde queremos compartirle a todo mundo, prácticamente quien vea esta sesión plenaria, qué es lo que hemos estado trabajando y hasta dónde hemos llegado. Dos tareas son muy importantes. Una, decidir quién es nuestro vocal o nuestra vocal para este ejercicio de comunicación pública. Y segundo, va a ser importante mencionar qué hemos estado trabajando, qué tipo de enunciados hemos estado avanzando para que la gente se reconozca en el ejercicio y diga, ah, claro, mira, sí están hablando un poco de derechos culturales ligados a la creatividad. Entonces, aprovechando que antes de que se vaya el doctor Alejandro, les pediría por favor que decidamos quién de nosotras o de nosotros tendrá ese papel de vocalía. Su intervención va a durar 7 minutos. 7 minutos, 6 minutos, en realidad es poco tiempo. Y lo que queremos hacer básicamente es decir, tal cual decirle a nuestros colegas del comité académico, de los otros grupos, y a la gente de San Luis Potosí, miren, hemos estado trabajando derechos, por ejemplo, ligados a el acceso individual o colectivo a una participación libre de la vida cultural del Estado, por ejemplo, ¿no? Es decir, no tenemos que decir exactamente cuáles son nuestros artículos, ¿no? Podemos decir, a ver, estamos trabajando ahorita más o menos este tipo de artículos, están como, un poco lo que decía la doctora Elena, están siendo sujetos todavía a trabajo del comité académico y de nuestro grupo, y hasta aquí vamos.
Les pediría que definamos un poco esa situación. ¿Quién de nosotras o de nosotros toma la vocalía de esos 7 minutitos? Y lo que comentaría básicamente es eso. Tenemos un guión, un pequeño guión, eso se los compartiríamos obviamente y podemos irlo trabajando con ustedes de aquí al sábado. No entiendo cómo un guión y trabajarlo de aquí al sábado. Ese guioncito, por ejemplo, que hemos preparado es apertura, ¿no? Por ejemplo, es un guioncito que diría, hola, mi nombre es tal, pertenezco al grupo de trabajo 3 y en el grupo de trabajo 3 sobre creatividad hemos discutido cosas relativas a, ¿no? En general. Punto 2. Punto 3 de ese mini dialoguito, punto 3. Y entonces algunos de los artículos que estamos trabajando, que estamos enunciando, si quieren no decimos artículos todavía, ¿no? Algunos de los contenidos que estamos avanzando, de los derechos que estamos avanzando son derecho a la noche, derecho al reconocimiento de la identidad, derecho a que los barrios sean reconocidos como espacios de producción, exhibición, organización y cuidado de la cultura, ¿cierto? Y esto, punto cuarto de ese mini guión, les agradecemos, les recuerdo mi nombre es Álvaro Guevara, participo en el grupo de trabajo 3, creatividad, gracias. Eso lo han solicitado algunas y algunos colegas de los otros grupos de trabajo, un poco como para decir, híjole, no quiero ni pasarme de los 7 minutos, ¿no? Tampoco quiero empezar a divagar en las ideas. Esa es la idea de un mini guioncito. Bien, pues gracias, doctor Alejandro. Nos comenta la doctora Irma y el doctor Alejandro que no van a poder estar con nosotros el sábado. Despedimos entonces con gusto al doctor Alejandro. Gracias por el esfuerzo de acompañarnos hoy. Y vamos comentando los acuerdos en el grupo de trabajo. Muchas gracias, doctor. Bien, de manera que estaría, la vocalía podría estar con la doctora Elena, con la doctora Lucía o con la maestra Jennifer. El problema un poco aquí es que la maestra Jennifer no se encuentra. ¿Cómo ven? Yo sí me animaría a que ya fuera la doctora Lucía o la doctora Elena tomaran este pequeño guión. Les insisto, en realidad es muy sencillo y es una intervención muy cortita de 6 a 7 minutitos. ¿Cómo ven? Doctora Elena, parece que reúnes muchos votos voluntariamente, eh, voluntariamente dichos. Creo que hasta se congeló la doctora Elena. Sí, creo que se congeló. Se congeló la doctora Elena, ¿verdad? Creo que ya está regresando. Doctora Elena, comentaba, no sé si me alcanzabas a escuchar, que parece que tienes muchos votos autoproclamados de las y los colegas. ¿Cómo ves? Son estos 7 minutitos, únicamente es comunicación pública de cómo andamos y qué estamos haciendo. Pues, ¿qué les puedo decir? Yo la verdad me negaría. O sea, pues sí. Pues digamos, si ya no hay nadie más, si no va a estar Irma, si no va a estar Alejandro, si Lucía dice que no, ¿Nos lo echamos, doctora Elena? Va. pues ¿qué te puedo decir? O sea, si te digo que no, ¿qué procede? Pues sería cuestión de preguntarle a la maestra Jennifer, contando en que aquí no está, me parece que muy democráticamente sí podríamos decir, maestra Jennifer, habría que llegar a un acuerdo tú y la doctora Elena para esta vocalía, ¿no? Y que entre ustedes digan, estas son mis razones por qué sí y estas son mis razones por las cuales no me agradaría, y adelante. Porque también creo que eso es muy importante. Escuchar las mismas razones también es adecuado, ¿no? Desde las que van de amigas y amigos, a mí realmente no me gusta realizar presentaciones, hasta otras, ¿no? Que ustedes mismas puedan definir. Sí me parece muy adecuado que salgamos de esta sesión con la vocalía definida.
pero también reconozco que no está la maestra Jennifer y que sería bueno que ella tomara participación en la decisión, pensando democráticamente. De manera que podría ser así. Podría proponer eso, no sé qué piense Clarita, como ve el doc Felipe. En lo personal, creo que la doctora Elena Román ha estado la mayor parte del tiempo con nosotros. Sus ideas han ido impactando y dando forma a esto que se ha estado haciendo desde la parte metodológica, sus propuestas en diferentes momentos que se han presentado. Yo creo que sí sería muy bueno que nos pudiera acompañar en esta sesión y expresar este camino este camino y estos resultados que hemos tenido. Entonces yo sí, pues le echo porras para que nos acompañe. Sería por Exacto. ahí la doctora Elena. Sí. Pues sí, pero les digo, a mí la verdad es que desde otro lugar me gustaría todo lo contrario, ¿no? Es decir, ver hasta dónde esto que se está proponiendo va teniendo sentido en las voces de las otras y los otros. O sea, me empiezo a sentir a veces un poco cansada. Pero bueno, si no hay más, o sea, estoy casi segura que pues la doctora Jennifer también, pues puede decir que no ha estado en todas las sesiones, ¿no? Sí, Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir? Que sí, ese día me peino y lo digo, pero sí, en este espacio de sinceridad y de sentirnos cómodos, me empiezo a sentir cansada. bien, bien, de acuerdo, muchas gracias. Doctora Lucía, tú nos acompañas el sábado también, porque entiendo que el doctor Alejandro y la doctora Irma no podrán estar, pero te pregunto si también tú podrías estar con nosotros. Ok, ok, perfecto. Perfecto. Doc Felipe. Sí, animar a la doctora Elena Román, esos procesos cualitativos son normalmente muy cansados y muy desgastantes. Y precisamente, y eso es lo que en cierto momento es insistir en la presentación de las ideas, de una visión particular, nos permite enriquecerlo. Te lo puedo decir por experiencia, en muchos ambientes, esta reflexión cualitativa, que normalmente es muy larga, muy tediosa, inclusive en ciertos momentos para trabajar. Y bueno, también enfrentamos situaciones de repente de límites de tiempo, que es donde sufrimos más, ¿verdad? Porque tenemos que llegar a acuerdos cuando todavía no están entrelazados, todavía no tenemos entrelazados esos hilos finos de la tela que nos va a dar esa visión panorámica. Pero bueno, es parte del proceso, estamos en eso. Habrá que comentar en la sesión que estamos en el proceso, no es un producto acabado todavía, tenemos un mes para trabajar y hacer que esa tela, todos sus hilos vayan entrelazándose, ¿verdad? Pero yo creo que vamos por buen camino porque tenemos unas visiones claras de cada uno de los integrantes. Así que a echarle las ganas que todavía nos queda tiempo, ¿sí? Básicamente te animo por ese lado, doctora Elena Román. Entonces, muchas gracias, Doc. Sí, ahora sí que es el último estirón, te lo prometemos, doctora. Es el último jaloncito ya. Bueno, pues muy bien. Solamente nos pregunta la doctora Lucía si podemos confirmar la hora de la reunión plenaria. Recordarles que es de 10:30 a 11:30, pidiéndoles que pudiéramos estar conectándonos un poquito antes para estar listas y listos. Y de manera que terminemos también muy bien en puntito a las 11:30. Entonces así podríamos vernos. Quisiera hacer una recapitulación, digo, pensando que nos quedan unos 20 minutos de trabajo. Quisiera hacer una recapitulación de los acuerdos y me corrigen si estoy equivocándome.
lo voy a poner incluso en términos como de proceso, digamos de pasitos, ¿no? De paso 1, paso 2, paso 3. Si estoy en lo correcto, paso 1, la doctora Elena nos envía, puede enviarnos al grupo motor, a mí, a Clarita, puede enviarnos esta matriz que tiene en Excel, o puede enviarla a todo el grupo de trabajo como ella quiera, lo puede incluso compartir vía directa del WhatsApp. Independientemente de eso, el grupo motor nos aseguramos que reciban por correo electrónico todas y todos aquí en el grupo de trabajo que reciban esta matriz. La doctora Irma, el doctor Alejandro, la maestra Jennifer van a recibir por correo electrónico independientemente la matriz en Excel de la doctora Elena Román. Les enviaríamos, yo digo, el grupo motor les enviaríamos 3 cositas. 1, la matriz en Excel de la doctora Elena Román, la misma matriz pero vacía, digamos, susceptible de que cada quien llene como guste, y la misma matriz la vamos a poner en el Drive, también vacía, por si alguien en el propio Drive quiere ir llenando y nos quiera ir diciendo, oigan, colegas, yo ya fui avanzándole cosas ahí en el Drive, échenle un ojillo, a ver si quieren ir viendo en qué ando, ¿vale? Entonces, les hacemos llegar esas 3 cosas por correo. La matriz de Excel con la información de la doctora Elena, la matriz vacía y el enlace para una matriz que esté en el Drive. De manera que cada quien trabaje de la manera más libre posible. Paso 3. Vamos a trasladar la matriz que ustedes ya conocen, que tiene estos 4 apartados, en la que trabajamos pues la última sesión. Esa la vamos a dejar tal y como está, pero vamos a crear una segunda, como propuso el doctor Alejandro Mercado Celis. Es decir, en la columna de las A, en lugar de tener nuestros 4 ámbitos de derechos, como lo hemos estado haciendo, vamos a poner las dimensiones del proceso que refiere la doctora Elena: construcción, identificación, mediación, protección y beneficio. De manera que, como dijo el doctor Alejandro, a mí tal vez me sea más libre y más fácil así empezar a trasladar lo que he trabajado al momento y llenar así la tabla. Entonces, para que cuenten adicionalmente con esa otra posibilidad de trabajo. Quiere decir que de aquí, de mañana, digamos, de hoy, mañana, a la siguiente sesión, estaríamos todas y todos llenando esta matriz, y llegaríamos entonces, estoy pensando ya en la perfilación creativa de la siguiente sesión, llegaríamos todas y todos con nuestras matrices en el formato que quisimos utilizarlo, y las podríamos compartir. Me dio la impresión aquí, con esto termino los pasitos, me dio la impresión que si ponemos una sola matriz y todos vamos llenando ahí, podría volverse un poquito caótico. Me parece que más bien podríamos hacer ese ejercicio ya aquí en la sesión. Aquí todos visualizamos una misma matriz y vamos llenando la columna de la doctora Elena, las columnas de la doctora Lucía, ¿no? Es decir, de mientras llegar, cada quien con su propio trabajo, sin el ruido, vamos a decir, que pudiera generar la voz de una u otro de los colegas, como dice la doctora Lucía, así sería medio un caos. Y entonces ya aquí, en sesión colegiada, vamos viendo cómo empezamos la ordenación, si es que es el paso a seguir, ¿no? Les quiero recordar que tenemos 4 sesiones todavía en adelante, y que en estas 4 sesiones a lo que nos dedicaríamos es a este trabajo de pulido, de ir cerrando la idea. Recordarles que estamos a menos, ya hoy pues, estamos a menos de un mes, estamos a 3 semanas de entregar nuestra carta a las amigas y amigos de UNESCO para que hagan la conciliación internacional. De manera que tenemos tiempos un poquito ya justos. Tenemos buen tiempo, pero tiempos muy claros y definidos para que nos dediquemos a pulir, ¿no? Que digamos, me convence ya este enunciado, me parece que cumple suficientemente y adelante, continuemos con lo que sigue.
ya no trabajaríamos más cosas, digamos, ya no estaríamos haciendo otra cosa que una chamba de pulido, ¿vale? ¿Cómo ven? ¿Algún comentario al respecto? No, nada más, ¿puedes repetir entonces, serían cuántas semanas? ¿O cuántas semanas estás pensando de pulir? O sea, ¿cuándo ya cerrar y cuándo empezar a pulir? ¿Me lo repites, por favor? Claro, doctora. Fíjense que muy a propósito preparé una presentacioncita que les estaría enviando, en donde viene muy claro estas sesiones, las fechas, los días y las actividades que tendríamos ahí que elaborar. Denme un segundito en lo que abro la presentación y se las comparto. Según yo ya lo tenía abierto, pero en algún clic la cerré. ¿Dónde anda? Ahí voy, den un segundito. No sé si mientras el doc Felipe quisiera hacer por ahí alguna precisión de algo en lo que voy abriendo, para no tenerles aquí con el suspenso. Sí, cómo no. Bueno, la idea de ir afinando toda esta información está dada precisamente por la limitación del tiempo. Entonces, la propuesta que se ha estado trabajando en el grupo motor creo que nos va a permitir comprender las diferentes propuestas que hemos tenido. Por ejemplo, a mí ahorita me comentaba por el chat que me interesa mucho la información de la matriz, porque me gustaría compararla con aquel diagrama de relaciones que me gustó mucho cuando se presentó 2 o 3 sesiones atrás. Me gustaría ver ahí ese entrelazado entre esa visión que se tenía, ese grupo de relaciones, y luego cómo ese grupo de relaciones lo podemos representar ahora con mayor precisión en esta matriz. Este tipo de cosas nos permiten estar trabajando esta semana, por ejemplo, que se considera como una semana de robustecimiento, es decir, vamos a tomar lo que ya tenemos y vamos a ver cómo encaja todo. Para la siguiente semana ir haciendo afinaciones y demás, que es lo que nos vas a presentar, Álvaro. No sé si lo tengas ya a la mano para que puedas tú hacerlo de manera más precisa. Mientras abre Álvaro, Clarita, ¿ya nos van a mandar el link o ya lo mandaron? Perdóname, pero esas cosas luego se me van, el link de la sesión del sábado. Sí, en el correo ya tienen la convocatoria. Es un oficio donde viene el orden del día, cómo se estaría presentando y la convocatoria también. Ahí viene la liga, pero si se te hace más fácil, como para mayor acceso, te puedo mandar la liga a tu... Ay, porfa, Clarita, porque entre hijo, perros, Ajá. ese, ya la neta es que digo, te lo voy a agradecer, ahí sí te lo voy a agradecer muchísimo, eres mi ángel de la guarda. Gracias. Sí, te lo mando directo para que tengas como más presente la liga. No se escucha, Álvaro. Está tu micrófono encendido. Digo, Listo, apagado. listo, ¿verdad? Gracias, sí. Doc. De todas maneras, sí comentarles que una hora antes, una media hora antes, vamos a estar de todas maneras colocando la liga en cada grupo de trabajo, en el WhatsApp. Entonces, así muy fácilmente la van a tener ahí bien cerquita. Vale, entonces estamos viendo ya la lámina de esta pequeña ruta crítica, ¿cierto? Bien, entonces, ok, aquí está, estaríamos haciendo este trabajo primero. Digamos, aquí están las semanas, si se dan cuenta, nos encontramos en la semana del 12 al 16,
en donde el trabajo que estamos haciendo es robustecer la chamba el primer saque que hicimos antes de salir de vacaciones. Y ahí digamos que la palabra clave que queremos lograr es que nuestro articulado, nuestra batería de enunciados sea coherente. Esto realmente tiene que ver más con vamos a decir, un tipo de control interno para el grupo motor de qué es lo que estamos persiguiendo. No quiere decir que si el grupo de trabajo no se dedica a un trabajo de coherencia de los artículos, ya estamos mal. No, absolutamente no. Lo que es relevante, digamos, para el grupo de trabajo es lo que está en el objetivo de trabajo en colorcitos. Entonces, del 12 al 16, nos dedicamos a robustecer nuestros enunciados. Del 19 al 23, es decir, la próxima semana, el próximo jueves que nos veamos, nos vamos a dedicar a afinarlo. La siguiente semana, del 26 al 30, nos dedicamos a pulir, ¿no? Pulir, pulir, pulir. Es decir, ya que afinamos, ya que dijimos, sí, nos parece que este orden es el adecuado, sí nos parece que está bien organizado, que cumple con lo que queremos, ahora sí ya nos vamos a las finas, ¿no? Nos vamos a pulir cositas que por ahí estén todavía brincando, algunas palabras que por ahí nos salten y digamos, pues tal vez esto no es precisamente el lenguaje del sentido del ciudadano de a pie, ¿no? Este tipo de cositas. Y del 3 al 7 de mayo cerramos nuestra última sesión del grupo de trabajo del comité académico con lo que llamamos afirmación, es decir, afirmamos que este es nuestro catálogo de este grupo de trabajo y que nos ha convencido, porque ya lo robustecimos, ya lo afinamos y ya lo pulimos, ¿no? De manera que tenemos ahí, vamos a decir, del 3 al 7, lo que hacemos en esa última sesión es un visto bueno. Repasamos nuestro trabajo, hablamos de nuestros sentipensares y damos un visto bueno al catálogo que sale del grupo de trabajo 3D Creatividad. Les comparto ahora el calendario. Aquí están las fechas. Como pueden ver, en colorcito azul tenemos el robustecimiento que es del 12 al 16. Hoy nos estamos viendo jueves 15 de abril. La siguiente sesión en colorcito rojo, que es afinar, nos vemos el jueves 22 de abril, igual 5:30 de la tarde. El siguiente, que es el de pulido, que está en colorcito azul, es el jueves 29 de abril. Y la sesión de afirmación, que es la de recuadro verde, nos vemos el jueves 6 de mayo. Nuestra última plenaria, de hecho, sería el sábado 8 de mayo. Tenemos nuestra segunda y última sesión plenaria en donde damos cierre y el lunes 10 de mayo se va nuestra carta a las oficinas de UNESCO. ¿Vale? Como ven, esta presentación se la subo ahorita al grupo de WhatsApp para que tengan el procesito y las fechas, ¿vale? ¿Cómo ven? Vale, entonces se los comparto ahí. Oye, y después de lo de la UNESCO ya no nos reunimos, ¿no? ¿O sí? Es posible que pudiéramos reunirnos durante UNESCO, es decir, de mayo 10 a mayo 28, posiblemente pudiera haber alguna convocatoria en donde UNESCO, en donde encontremos al comité académico con UNESCO. Esto todavía no es algo seguro, todavía estamos viendo, es decir, sí que nos gustaría al comité académico enterarnos cómo va UNESCO, qué es lo que está haciendo, que transparente un poquito ese tipo de proceso. Bueno, no que transparente, porque en realidad es bastante abierto, pero sí que sea conjugado, ¿no? Que nos vaya diciendo, colegas, andamos por aquí, nuestra armonización de los convenios internacionales que México ha ratificado va por este lado, ¿no? Como por ejemplo el que decía la maestra Irma, a ver, en términos de la Convención UNESCO de Patrimonio Cultural Intangible, estamos chambeándole por aquí y estamos haciéndole esto a la batería de artículos que ustedes nos enviaron. Como no es seguro, no hemos definido una fecha ahí, pero sí podría ser que del 10 al 28 de mayo pudiéramos tener una sesión.
¿Cuándo nos volvemos a ver todas y todos en el comité académico? Nos volvemos a ver ahí en esos 3 días que están resaltados en rosa fosforescente. 16, 17 y 18 de julio son las fechas tentativas para la presentación de la carta. Ahí hacemos el evento de presentación pública de la carta. Y estaríamos viéndonos, yo les adelantaría tal vez un poquito, nos estaríamos viendo muy posiblemente de manera virtual. Lo más seguro es que yo me encuentre para esas fechas en Ciudad de México, puesto que estamos pensando que el evento sea semipresencial, que de alguna manera tengamos una proyección muy pública a través de redes virtuales, pero que estemos de manera presencial en el evento de presentación. Yo estaré de manera presencial en Ciudad de México para la presentación y muy posiblemente ya les iremos avisando con tiempo. Los vamos a convocar para que tengamos una muy breve y última presentación durante el evento en donde la gente les escuche y les vea y estemos ahí en una charla tal vez un poquito más informal sobre cómo trabajamos, cómo nos sentimos, cómo fue la carta, un poquito más como en términos de sentipensares, qué onda con nuestro grupo de trabajo. Con mucho tiempo a eso se los iremos haciendo saber. Me parece que fácil desde mayo ya tendríamos claridad de qué día y a qué hora les estaríamos convocando, ¿vale? Pues muy bien. Muy bien, pues muchas gracias. Tenemos 5 minutitos antes de salir. Les agradezco mucho a la maestra Irma y a la doctora Lucía que están comentando sus opiniones en el chat. Ya saben que no hay ningún problema en que a través del chat estén en interacción. No hay problema si de repente los temas del audio, del video complican mucho nuestras conexiones y estamos completamente conscientes de ello. Así es que nosotros y nosotras felices de leerles. Reiteramos entonces que nos vemos este sábado a las 10:30 de la mañana para quienes podamos acompañarnos y vamos afinando cualquier cosa necesaria para ello. Entre hoy y mañana compartimos y llegarán a sus correos electrónicos las matrices como las hemos comentado y no sé si alguien más tenga algún comentario al respecto. No, muchas gracias. Ok. Muy bien, pues muchas gracias. Me parece que estamos en condiciones, déjenme, ahora sí, termino de compartir. Estamos en condiciones de salir de nuestra reunión, agradecerles mucho el trabajo. Nos saludamos pronto, claro, con mucho gusto, maestra Irma. Cerramos con esto nuestra 8ª sesión temática del Grupo de Trabajo 3, Creatividad, del Comité Académico UNESCO San Luis, hoy celebrada el jueves 15 de abril de 2021. Les agradecemos mucho y nos vemos este sábado y el próximo jueves. Muchas gracias. Que descansen. Descansen, bye. Chao, chao. Muy bien. Pues muy bien, ¿cómo ven? ¿Qué les parece? Bueno, pues vamos a trabajar la propuesta junto con la matriz y tratar de unirla, porque si no se nos va